2 segundos es declarado de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de 2 segundos. Gracias por estar ahí. Estamos nuevamente en el Instituto Argentino de Investigación Neurológica y vamos a tener un programa con el neurólogo Roberto Rey sobre un tema muy duro, se los aclaro de entrada, pero real. No vamos a hablar de las víctimas fatales sobre las cuales hay estadísticas en el tema vial, sino vamos a hablar de las víctimas que quedan vivas, lo que les cuesta su reinserción a la sociedad, si es que lo pueden hacer, y cómo se traslada esto en la problemática familiar. Así que después de la apertura estamos con el programa. Primer bloque del programa, un programa, como les dije en la apertura, un poco duro. Vamos a hablar de víctimas, no las que fallecen, de las cuales sabemos que hay estadísticas discutidas, pero hay estadísticas. Hay otras víctimas, que son las que no fallecen. Y vamos a hablar con el doctor Roberto Rey de estas víctimas, las que quedan vivas, cómo quedan los familiares. Y vamos a entrar en un terreno que a algunos probablemente les genere susceptibilidad, pero que es necesario porque es lo que ocurre todos los días en nuestro país y les diría en el mundo entero. Gracias nuevamente por recibirnos en este segundo programa que vamos a hacer con vos, doctor. Un tema preocupante es, primero que no hay estadísticas, pero ¿qué pasa con las víctimas que quedan vivas? Las víctimas que quedan vivas es una situación que la mayoría de la gente no tiene en cuenta. Y que estoy seguro que los conductores en general no tenemos todos tanto en cuenta. Que es una visión que vemos en la práctica diaria en la neurología. Que son los pacientes que quedan altamente discapacitados por el resto de sus vidas después de un accidente de tránsito. Por el resto. Por el resto de sus vidas. Supongamos un adolescente o un adulto joven que tiene un traumatismo de cráneo o de columna que va a quedar con un déficit, con una deficiencia, con una imposibilidad, una discapacidad por el resto de sus días. El impacto que va a producir en esa familia tener un hijo, un hermano, un padre internado en una clínica de rehabilitación por meses, en un hospital por meses y confinado a una cama por el resto de su vida, con incapacidad para trabajar, a veces con necesidad de asistencia hasta para alimentarse o para ir al baño. De un momento de felicidad, de tranquilidad, quizás de preocupaciones, pero un momento pleno a un desenlace peor que el fatal. Esa es la pregunta que... Es duro lo que estoy diciendo, pero es verdad. En el trabajo habitual, cuando uno va a una clínica de rehabilitación y ve en esa etapa los pacientes que están con muy baja posibilidad de recuperación, sí, uno piensa, ¿qué hubiera sido peor? No tenés esa opción, no existe esa opción, la realidad es concreta. Claro. El paciente se salvó. Queda con una discapacidad, es otra realidad. Se salvó. Se salvó. Qué palabra, ¿no? Hay que ver si se salvó o no se salvó. No somos quien para juzgar. Totalmente. La percepción desde la medicina es le salvamos la vida y lo que viene, porque además sabemos y tenemos la felicidad de conocer gente que tuvo muy buena recuperación, claro, después de traumatismos importantes y lesiones importantes. Y con la desgracia de haber perdido a un ser querido, sí, sí, en el mismo momento, pero que se recuperan y hacen su vida y pueden tener muchos momentos de felicidad. Con algún déficit, con menor déficit, con menos problemas,
más problemas. Pero también vemos un número de gente muy grande que no está tanto en las estadísticas, que son los que se salvan, pero quedan con secuelas discapacitantes para toda la vida. Y en estos 30 años de trayectoria médica que tenés, contanos algunas historias que le puedan servir a los televidentes para saber lo que es la gravedad de conducir y quizás, como hablamos en otro programa con vos, de una desatención a un desenlace que lo pueda hacer estar en una cama de por vida. Mira, la gravedad de conducir, el riesgo de conducir es alto permanente, porque estamos manejando un vehículo de mucho peso a una velocidad grande, que puede tener una colisión de distinto tipo, puede tener una falla en el vehículo, sí, puede tener una falla en el terreno, puede haber una desatención del conductor, de otros. Sí. Puede haber fallas de otros que se pueden prevenir, que no se pueden prevenir, pero que finalmente cobran víctimas. La cantidad de gente que uno ve en la cotidianeidad que queda con problemas neurológicos es muy grande. Por suerte también la gente que hace su vida normal, con todas las chances de desarrollar vínculos, felicidad y como puede tener cualquiera. Sí. Ahí te corté. Sí. Porque vamos a ir una nota con nuestro licenciado en accidentología, José Fabián Fieiras. Dale. En esta ocasión vamos a tratar un tema importante en la conducción vehicular, que es la pérdida de control y el ingreso a la banquina. Por supuesto, el ingreso a la banquina, según normativa, está permitido solo en casos de emergencia o parking, cuando tenemos algún desperfecto mecánico. Pero cuando perdemos el control y salimos de la cinta asfáltica ingresando a la banquina, hay ciertos problemas que tenemos que tomar en cuenta y es lo que vamos a hacer en este encuentro. Cuando usted pierde el control y sale de la cinta asfáltica a la banquina, va a tener una pérdida de adherencia en el tren delantero del vehículo, por lo cual va a sentir en su volante, en su dirección, una vibración, una pérdida de control. Esto no tiene por qué alterarlo, no tiene por qué provocar una ineficiencia en la conducción, puesto que a no ser que la banquina esté muy desmejorada y pueda provocar algún desperfecto mecánico en la parte baja del vehículo, no va a tener ninguna consecuencia grave ni generar siniestros por conducción vehicular sobre ella. Y de todas formas, si se genera un desperfecto mecánico, siempre es mucho mejor que la pérdida de control del vehículo y terminar siniestrado al costado de la vía. Cuando uno ingresa a la banquina, por lo general el conductor se ve angustiado ante una pérdida de control del vehículo y quiere regresar abruptamente a la cinta asfáltica o a la vía de circulación. Esto no es recomendable, no se debe hacer. Se debe mantener el control del vehículo, manteniendo firme la dirección y dar un pequeño ángulo de giro al volante para regresar a la cinta asfáltica de forma paralela a la misma. Nunca cruzado o en un ángulo de ingreso brusco, puesto que esto va a provocar la invasión del carril contrario y una posible colisión frontal contra un vehículo que venga en la otra vía de circulación. O, en algunos casos, terminar cruzado en la cinta asfáltica, por lo cual nos vamos a ver expuestos a colisiones de ambos lados. Se debe tener en cuenta que el ángulo de giro apropiado para el reingreso a la vía de circulación debe ser pequeño, a una velocidad moderada. No se debe oprimir el acelerador ni tampoco el freno, solamente mantener la dirección firme y dirigir las ruedas delanteras hacia donde queremos que vaya el vehículo y retomar la conducción adecuada por la vía de circulación. Lo veo mal en cuanto a los 22 muertos promedio que tiene la República Argentina. En ese sentido lo veo mal, seguimos manejando mal, seguimos siendo malos peatones también. ¿Por qué los peatones cruzamos por la mitad de la calle? Nosotros tampoco respetamos al auto.
¿Por qué yo cruzo con el semáforo en verde si el auto tiene prioridad y viene a 60 kilómetros permitidos por hora? También hay mucho enojo, ¿viste? Hay como una cultura de viveza de la calle que no... Uno después crece, se da cuenta que no suma, que no tiene sentido, que no sirve para nada. Bien, segundo bloque del programa, habíamos quedado en el primero, donde cuando corté por necesidad a Roberto, al doctor, quería ver que me cuentes casos para que la gente se entere de lo que es una víctima permanecer inmóvil o en una recuperación lenta mucho tiempo de su vida. Es muy difícil, Sí. es muy duro pensar que uno puede estar en esa situación o más, que un ser querido puede estar en esa situación. Imagínate un escenario en el cual un chico de 26 años que tuvo un accidente con una moto, sin casco, se produjo una herida Terrorífica. muy grande en los frontales, en la parte de acá, con pérdida de masa encefálica o con pérdida de cerebro, que se salvó. Chico fuerte, sano, lo atendieron bien, se salvó la vida. Un chico que queda en una cama, postrado, se puede sentar con ayuda, hay que darle de comer, hay que higienizarlo, no se comunica, a lo sumo con algún gesto, a lo sumo puede balbucear. Una persona que estaba haciendo su vida, andando en moto, normalmente, con un accidente automovilístico. Ese chico, uno puede preguntar, ¿sufre, no sufre? Está más allá de eso. Te lo iba a preguntar. Porque está en un estado en que no tiene una percepción, por lo menos nosotros nos enteramos que tiene una percepción o una sensación de sufrimiento. Es la madre de ese chico. ¿Cómo queda? Toda la familia, más Toda que la nada familia. obviamente los padres, ¿no? ¿Qué ¿Y piensa? cómo queda? Mal. Porque esos padres piensan que cuando, por la ley natural de la vida, ellos mueran antes que el chico, ¿qué va a pasar con ese chico después? Porque esto lo hablamos antes de empezar el programa y vamos a ser duros con esto, pero es una realidad. Una cosa es que nazca un chico con problemas, ya y los padres ya desde que nació saben los problemas que tiene el chico. Ahora, una familia que está haciendo su vida normal y que un hijo, en este caso por el ejemplo que me diste, Roberto, de un tema con la moto, cae con la moto y de repente a los 26 años de edad, o sea, después de 26 años los padres tenerlo, le cambia la vida de repente. ¿Cómo se trabaja con esa gente? ¿Qué se puede hacer? Mira, la realidad es contundente. Sí. Hay cosas que no se pueden hacer, que es volver atrás y volver a su hijo a la situación anterior. Eso no se puede. Es tener un chico discapacitado que va a necesitar ayuda por el largo de su vida. Que estarán los padres en algún momento para cuidarlo, ayudarlo, y después estarán los hermanos u otras personas. La sociedad, nuestra sociedad, la sociedad argentina tiene algunos recursos avanzados en Latinoamérica en ese sentido, porque la legislación del discapacitado colabora mucho con eso. Hay una ayuda estatal en cuanto al compromiso de quienes solventan el cuidado de la salud para con el discapacitado, que es muy alta en comparación a otros países de Latinoamérica. Ah, ¿sí estamos mejor con ese tema? Sí, estamos mejor con ese tema. ¿Y cómo se trata el discapacitado? ¿Cómo es la ley del discapacitado? Bueno, el discapacitado recibe un compromiso de ayuda de los que están encargados de protegerlo, llamémosle obras sociales, prepagas, Estado, municipios, Sí. que es mucho mayor que lo que puede recibir una persona que no está con un cuadro de discapacidad severo. Y el Estado regula quiénes pueden ser discapacitados y quiénes no. Fuera de aire me contabas que en algunos países
¿Los discapacitados se pagan íntegramente su medicamento? O sea, es variable la legislación en distintos países. Hay países que tienen pagos compartidos, que tienen ayudas compartidas entre el paciente o su familia y el Estado o el pagador, quien le llama, Sí. le podemos llamar, de sus necesidades básicas. Es muy variable, pero en la Argentina estamos, en ese sentido, la legislación nuestra, que no es del último año, que creció en los últimos años, pero se viene construyendo desde hace mucho tiempo. de mucho tiempo. Las ideas germinales vienen las ideas iniciales de tratamiento de medicaciones y de leyes de medicación vienen de mucho tiempo atrás, que fueron interrumpidas obviamente por distintos proyectos gubernamentales y que han crecido en estos últimos 10 años notoriamente, siendo líderes en Sudamérica en ese sentido. Líderes. Sí. Mira vos. O sea que una familia, dentro de la desgracia que es que una persona quede discapacitada por un tema vial, en este caso porque hablamos del tema vial, tiene la tranquilidad, por lo menos de un lado, que el Estado la puede ayudar económicamente. Sí, claro. La tranquilidad. La ayuda. Todos entienden la lo calma que quiero decir. En algún punto, la calma del dolor. La calma del dolor. Ahí Cuando está. uno está dentro del país, el universo es el país y no se da cuenta que afuera puede ser distinto. Sí, claro. Duro tema, como dijimos al principio, pero real. Vamos a una nota con un familiar de víctima y volvemos. Dale. Soy la esposa de Rodolfo Núñez Lencinas, fue una víctima de accidente de tránsito. Ocurrió cuando él salía de comprar acá cerca de mi casa en el supermercado, una camioneta que doblaba justo por la calle que él estaba cruzando, lo atropelló, no paró, siguió de largo, hubo gente que vio el accidente, pero lamentablemente nadie vio la patente de la camioneta, así que para la justicia, si vos no tenés la patente, no se puede hacer nada. Había un agente de tránsito en su puesto, pero no pudo hacer nada. La ambulancia tardó. Los testigos que vieron la camioneta pasó tan rápido que no la pudieron identificar. Algunos decían que era gris, otros decían que era gris oscura, gris clara, con cabina, sin cabina. Buscamos testigos por el barrio. Bueno, la gente a veces no te quiere hablar, no quiere salir a dar declaración. Hicimos marchas, cortamos la calle, salimos en los programas de tele para ver si en ese momento, era una hora pico, eran las 9 de la noche y era un 19 de diciembre que todo el mundo estaba por la calle por el tema de las fiestas. Así que buscamos gente que haya visto a la camioneta, nos han contado que había un auto que medio como que la quiso correr, la quiso parar, pero bueno, que no pudieron. La causa está hasta el momento en donde se pasa el accidente y nada más, ahí muere, como que fueron a investigar algo, pero no pasó nada más. ¿Qué te puedo decir? No sé, vos ves todos los días accidentes y decís, bueno, ojalá que los agarren. Ni siquiera sé quién fue el que hizo el accidente. Yo tengo una hija chiquita, cuando falleció mi marido tenía 4 años. Salís adelante por tu hija, o sea, tu hija es la que te da la fuerza para salir adelante. Ir al psicólogo y bueno, y tratar de superarlo, ¿viste? Si la gente que te conoce que te va ayudando, pero ¿viste? Sí, bueno, y no hay justicia porque no hay un número de patente, como dicen ellos, y entonces la causa va a quedar ahí. Ya después de 2 años la causa se cierra. Yo supongo que del lado del gobierno se van a dar cuenta cuando les pase algo a ellos realmente. Hasta ahí no van a tomar conciencia. Vos escuchás todos los días y decís, bueno, le pasó a otro. Pero cuando te pasa a vos, ¿viste? Es cuando decís, pucha, me tocó de cerca.
Con la velocidad se reduce la visión periférica del conductor. Hasta aumenta vertiginosamente. Un auto mediano, para frenar de 100 km por hora a 0, necesita de aproximadamente 43 metros, pero a 120 kilómetros necesitará 64 metros. A altas velocidades se tiene menor margen de error para la maniobra y aumentan las probabilidades de que se pierda el control. Entre un impacto a 100 y otro a 120 kilómetros por hora, la cantidad de energía se duplica y con ella los daños ocasionados. La velocidad agrava cualquier accidente. Soy Juan. Fui hasta el otro lado del mundo con la nueva Ford EcoSport solo para ver lo que es capaz de hacer. Tocar todo. Tocaba todo. ¿Qué descubrí? Que fue diseñada y equipada para poder llegar más lejos. Nueva EcoSport. Elegí hasta dónde llega tu mundo. Bien, último bloque del programa, de este programa duro pero realista, y seguimos hablando de las discapacidades después de un siniestro vial, cómo queda la familia, cómo queda la víctima en sí, el que sufre el siniestro. Hay muchos que duran mucho tiempo, o sea, que no se los puede recuperar, otros sí se los puede recuperar. Psicológicamente, digo, trabajar con una persona que capaz neurológicamente está mejor que otra, ¿cómo se trabaja con una persona que sabe que físicamente no se va a recuperar? Nosotros tratamos de lograr una mayor recuperación física lo más posible. Obvio. Si la persona, digamos, supongamos una persona que quedó confinada a silla de ruedas, no Sí. confinada. Ese sería el mal término, el enemigo. Y una persona que está en silla de ruedas y cumplió su mejoría y llegó a su punto de recuperación máxima esperable y está en una meseta de recuperación, lo positivo es reinserción. Otras cosas, otra vida distinta, con silla de ruedas. Quedó con una epilepsia, con la posibilidad de tener convulsiones después de un golpe, Sí. lo medicás, lo controlás y no tiene convulsiones con medicación. Bueno, la vida es, ¿qué hago con esto? ¿Cómo sigo viviendo? Y la idea es reinsertar, buscar dentro de la posibilidad qué es lo más que puede hacer la persona para hacer una vida plena dentro de sus chances. Porque esa reinserción es un aprendizaje nuevo. Sin duda alguna. Para el caso de una epilepsia puede ser muy fácil, porque es tomar una medicación y hacer Claro. algunos cuidados y nada más. Pero ¿cuántas hay? Si es una renguera, una dificultad para caminar, y va a tener otras dificultades. Si es una silla de ruedas, son más, muchas más. Pero el techo, hasta dónde mejorar, lo sabe el paciente. No está escrito. Cada persona es un propio camino. Y lo que uno trata desde la ayuda médica, que no es la ayuda psicológica específica, sino dentro de la ayuda médica, es tratar de lograr, dentro de las limitaciones físicas, que la persona pueda desarrollar su vida lo más plena posible. Claro, porque nosotros desde acá, a ver, que se entienda claro, no queremos crear miedo, psicosis, de que no manejemos porque puede pasar esto. No, al contrario, queremos decirle lo que pasa. Ahora, también hay casos que vos me contaste fuera del aire, de gente que sí se recuperó, claro, y que de golpes durísimos. ¿Y qué pasa con esa gente? Y bueno, es un cambio en la vida también. Es un cambio en la vida, es un antes y después. Tuvo un accidente vital importante, podría haber muerto. Se le puede haber muerto un ser querido, sí, en el mismo instante. Y tenés que llevar más de un duelo, porque es un duelo por el ser querido que murió,
y el duelo constante de ir adaptándose a una vida con limitaciones mayores o menores. Hay gente que se recupera espectacularmente de traumas muy serios y puede hacer unas vidas muy plenas, pero nunca va a ser la misma persona que antes de ese golpe. Siempre cambió. Siempre cambió. Es muy importante. No es una cirugía de apéndice, no es una fractura en una pierna. No, es un traumatismo con lesión neurológica es un antes y después, sin duda alguna. Más allá de que muera o no otra persona en el... Digo, lo que le pasa a la persona le modifica la vida 100%. Es una rehabilitación, es una recuperación, una reinserción que en casos muy exitosos y que no son la mayoría, Sí. tiene una gran recuperación, una gran reinserción. Y de toda esta cantidad de hechos que vos ves, ¿es muy grande que proviene de siniestros viales? Sin duda alguna, sin duda alguna. Internados en hospitales, en sanatorios, Sí. todos los días, Todos los constantemente. Víctimas de accidentes viales, siniestros viales, todos los días. Todos los días. Todos los días, todos los días queda gente discapacitada de por vida. No hablemos de las muertes, que son estadísticas más fáciles de hacer. Son mucho más sencillo contar víctimas fatales. Pero víctima fatal, ¿se cuenta una víctima fatal, un chico que a los 26 queda en cama para siempre? ¿O en silla de ruedas? No le ponemos el nombre de víctima fatal. Yo creo que para una familia y para el paciente es una víctima fatal. Gracias, Doc. A vos. A ver, esto para que lo entendamos todos. Cuando pasa algo así, la modificación no solo espiritual, moral, sino también hasta económica, porque entendamos que una persona que queda inválida, los familiares tienen que hacer modificaciones económicas de infraestructura en la casa, un baño para una gente discapacitada, o en el mismo edificio que recuerdo años anteriores donde hay gente que no quería poner las rampas para la silla de rueda. Todo esto hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, no es que busquemos asustar, buscamos mostrar la realidad para que todos se enteren lo que pasa cuando una persona sufre un siniestro vial. Espero que les haya sido útil, para nosotros lo fue, y nos vemos la semana que viene en otro programa de 2 segundos. Adiós, chau. ¿Cuál es tu pena? Caminas como la reina en la colmena. ¿Cuál es tu pena? Si cortaste con sal tibia tus cadenas, ya nadie puede ir.